Este programa es patrocinado por Growth Sellers, la plataforma para vendedores hecha por vendedores. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Taquitos de Negocios y a todos los amigos que nos van a ver en esta transmisión. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Buen día, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho tu programa. De aquí andamos. Súper. ¿Hoy te encuentras dónde? ¿En Monterrey? Sí, en Monterrey aquí estamos. Perfecto. Hoy, Rodrigo, yo conozco algo de tu carrera profesional, pero me gustaría profundizar luego en algunas cosas que me han llamado la atención por ahí de tus mentorías, del tema de salirte de la Matrix. También por ahí conocí una historia de que te llevaste unos clientes en una avioneta, un partido de fútbol, algo así. Ahí luego nos platicas. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuánto tiempo llevas en el sector asegurador? ¿Cómo llegaste al mundo de los seguros? ¿Llegaste por un accidente o alguien te invitó? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, te platico un poco. Yo estudié la carrera de ingeniería industrial aquí en Monterrey. Salí en el 2005 y me puse a buscar lo típico, ¿no? Buscar trabajo en alguna empresa. Lo que pasa es que, por ejemplo, parte de mi papá pues, llevaba muchos años en el tema de seguros cuando yo estaba graduándome. Y me dijo, oye, vente conmigo, y la verdad es que yo era lo último que quería hacer. Ok. Porque, ¿Tu papá era agente de seguros? No, ¿mandé? ¿Tu papá era agente de seguros? Sí. Ok. Entonces, me invitó y yo pues no quería porque pues, yo me imaginaba que vender seguros era como estar con un maletín de esos Samsonite de puerta en puerta. Ya sabes, dije, yo no quiero eso. Okay. Entonces me di a varias entrevistas en diferentes empresas y al final del día pues nunca me hablaron, como que no fue muy atractivo. Me fue muy atractiva mi oferta de valor hacia ellos. Momento, y al final pues me metí al negocio de seguros gracias a mi padre. Pero pues ya formalmente, digamos, del 2007 a la fecha. Del 2007. ¿Cómo fueron tus primeros 3 años como agente? Normalmente cuando uno empieza un emprendimiento, los primeros 3 años son claves para soltar la toalla y decir no quiero más, o empezar a crecer el negocio. ¿Cómo fueron tus primeros 3 años como agente de seguros? Pues fue complicado. Okay. Me acuerdo de mi primer cliente que fui a cobrar una póliza, estuvo buena. Y al llegar empecé a sudar de la espalda y yo, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no me gusta. Pero pues al final no entendía que hay muchas cosas de trasfondo del por qué uno se pone así. Pero sí, el respondiendo a tu pregunta para mí fue complicado. Estuve a punto de tirar la toalla varias veces. ¿Qué fue lo que más se te dificultó en tus primeros 3 años? ¿Prospección? ¿El empezar a tratar de liderar un negocio? ¿Qué fue lo que más se te complicó en los primeros 3 años? Más que todo la prospección. La prospección, eso fue lo que más me complicaba, porque, pues, no sé, me daba pena decir que era agente de seguros y no lo veía como algo padre en aquel momento, pero pues luego ya le vas agarrando el gusto y todo lo que haces por las familias, y eso es lo más redondo de todo. Ok, o sea, la parte de la prospección, inicialmente, ¿cómo prospectabas? O sea, me decías que te costaba decir que eras agente de seguros, por ende, pedir referidos, y eso era algo que no se daba en tu negocio en ese momento. No se daba, y más que todo era una batalla interna, el estar lidiando con lo que pasan todos, el que te rechazan, el que te digan que no, y el aguantar y el seguir adelante. Eso es lo que más me costaba trabajo. Tocaste un tema interesante que tiene que ver con el rechazo. En muchas sesiones vas a un curso, vas a una sesión con un coach y te dice, oye, que el rechazo no es personal. Sí, pero ¿cómo le hago para no tomármelo personal? Porque en el día a día me lo tomo personal y eso me pega en mi carrera profesional. Como que muchas personas te lo dicen, pero ¿cuál es, en tu caso personal, cuál fue la fórmula, digamos, como para no tomártelo personal y seguir adelante?
Mira, voy a adelantar un poquito al tema Sí. del programa porque aquí tiene mucho que ver. Al principio yo tampoco entendía cómo hacerle y como tú, Gabriel, como comentas, yo me preguntaba cómo lo puedo hacer para no sentirme que me van a rechazar y que no me afecte porque realmente no es algo personal. Y parte de lo que yo estuve trabajando muchos años fue digamos, esa sanación interna, porque el rechazo viene por un tema desde pequeños que se quedó en el subconsciente, creyendo que no somos suficiente por temas de educación, todos esos paradigmas y patrones, ¿no? Entonces, cuando me di la tarea de trabajar eso interno, lo demás empezó a cambiar todo en la parte externa. ¿Cómo le haces? Pues simplemente es mucho tema de entender qué es lo que está causando ese rechazo. Puede ser ese niño herido que traemos todos, ese niño o esa niña herida que traemos todos desde pequeño, que sientes que no es suficiente, que no lo vas a lograr, y en automático el subconsciente cuando viene un tema de rechazo lo toma como algo personal, porque cuando no entiendes el origen de eso, no sabe cómo procesarlo. Oye, ¿en qué momento tú dices, este es el negocio para mí? Me dijiste que los primeros 3 años fueron algo complejos por el tema del rechazo, el tema de referidos, a pesar, digamos, de que la carrera es muy noble y que lo que ustedes hacen como agentes le cambia la vida a las personas, así lo digo yo, de manera personal y financiera, pero ¿en qué momento de tus años de agente seguro tú dices, ¿sabes qué? Estoy convencido de que esto es para mí y de aquí para adelante, de aquí soy. ¿Qué fue lo que adicionó a lo mejor eso a nivel personal? Sí, mira, cuando empecé a ver, digo, yo he estado muy enfocado en la parte de vida individual. Ok. Cuando estás viendo lo que te deja el tema de las renovaciones, ahí es donde digo, oye, pues esto está bueno. El famoso ingreso residual, Así que es. pagan las pólizas mientras estén vigentes. Así es. Ok. Es ingreso residual y pues está padre porque pues, llega un punto en esta carrera que las renovaciones te empiezan a dejar más que la venta nueva. Ok. Hoy a la fecha tú ya tienes un equipo de personas que te ayudan en el día a día. Llevas, me decías, como 18 años en el sector, más o menos, ¿no? Sí, así es. Ya tienes un equipo que te ayuda con todo este tema operativo, porque sí, muchos agentes lidian a diario con el tema administrativo, el tema de la renovación. ¿Cómo ha sido en tu caso esa parte de invertir en tu despacho? Mira, parte muy éxito ha sido que delegar y soltar las tareas que no me van a producir, o sea, que alguien más las pueda hacer. Por ejemplo, el vender uno a uno. Mi mercado es mucho de dueños de empresa, empresarios. Ese es mi mercado al que más estoy enfocado. Y es donde está más la parte de los ingresos fuertes. Pero en mi equipo es delegar. No, muchas veces uno piensa, como me pasaba a mí, que estás haciendo todo el día cosas, cobrando renovaciones, estás en la actividad, pero no estás en la actividad principal, que es estar frente a un prospecto. O sea, entonces termina el día y dices, oye, estuvo muy productivo porque cobré, atendí cosas de gastos médicos, fui a atender a un cliente en el hospital y son cosas que alguien más lo puede hacer. el tema ahí es, como dices tú, delegar y tener como estos horarios de poder estar como prospectando, relacionándote con personas y delegar las tareas que son importantes, porque la renovación de una póliza es importante, lo mencionaba recién, toda esta parte del ingreso residual. Pero tu negocio como agente, como tú lo planteas, es estar a diario con nuevas personas que te conozcan y que vean que tienen áreas de oportunidad donde tú les podrías colaborar. ¿Cómo te metiste en ese mundo de empresarios? Hablaste recién de mi mercado objetivo son personas, empresarios. ¿Cómo empezaste a llegar a ese tipo de empresarios? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, bueno, acá en México y en otros países también se llama Key Person, hombre clave, que son estos productos como más high ticket, que los asesores pueden ofrecerle a dueños de empresas, CEO, etc. Muchos quieren vender ese producto. El tema es cómo llego a ese tipo de mercados. ¿Cómo fue en tu caso ese movimiento a ese tipo de perfiles? Pues mira, primeramente es una reprogramación interna ya lo mucho del subconsciente, porque pues ahí está la raíz
de cada quien para siempre. Pero fue un trabajo de reprogramación interna, de pensar que sí puedo llegar a ese mercado objetivo primeramente. Y de soltar esas pólizas que traen primas pequeñas que no están mal, pero que al final cuando te empiezas a dar cuenta, fíjate que hubo algo que me hizo clic mucho a mí, cuando me di cuenta de cuánto costaba estar enfrente de un prospecto de mi tiempo, es donde dije, pues ya no voy a ver pólizas o clientes que me puedan pagar pólizas pequeñas. Pero el tema de la reprogramación viene porque pues, te da a veces miedo al principio, y me lo he topado mucho en las mentorías. Da miedo al principio ir con alguien que te va a pagar 500, $1,000,000. Al final yo lo estaba viendo como si fuera mi dinero. Oye, pues es que no me va a pagar esto, porque yo en ese momento no lo tenía, y digo, pues el dinero es de él, no mío. Claro. Por lo tanto no debería de preocuparme si voy a poder pagar o no. Entonces empiezas a tomar esa confianza, y ese mismo cliente, al igual como el que te cuenta $1,000 al año, ese mismo cliente pues tiene amigos que ganan algo similar. Entonces, si te vas con clientes empresarios, pues van a tener amigos que van a tener más ingreso, el ingreso de ellos o más. Ok, tocaste ahí dos cosas bien interesantes de no vender con tu propio bolsillo, y se da mucho en el mundo del emprendimiento, en el sector financiero, asegurador, en donde, como bien dijiste tú, o sea, si yo no gano 500, es difícil que yo pueda venderle a personas que inviertan eso conmigo. Entonces, cuando yo vendo con mi bolsillo, ya estoy trabajando ahí mis paradigmas que me están afectando a llegar a ese tipo de mercado. Eso me parece bien interesante, y lo que comentaste también antes de eso tiene que ver con esta reprogramación. Y me gustaría profundizar en esta parte como de la reprogramación. Tú hablas un poco de salirte de la Matrix. ¿Cómo ha sido ese proceso a nivel personal? En tu caso, ¿y qué le podrías recomendar a personas que hoy están lidiando con esta parte de quiero vender high ticket, pero yo no soy un high ticket? ¿Cómo hago ese replanteamiento interno de cambiar mi imagen propia? Porque al final tiene que ver con eso, cambiar mi propia imagen como asesor. O sea, por más que yo me pueda vestir diferente, pasa mucho por acá arriba. O sea, si yo creo que puedo llegar a ese mercado, lo voy a hacer. ¿Cómo lo hiciste tú en tu caso personal? Mira, hay mucho trabajo detrás interno para llegar, pero la cosa se resume en crearte esa nueva identidad tuya de que vendes esas pólizas y tickets grandes. Primero es imaginarte esa identidad. Segundo es callar las voces internas de tu reprogramación, digamos, obsoleta, que dice no puedes, no eres suficiente, y cuando tú metes esa nueva imagen de que, oye, pues yo ya soy exitoso, yo ya soy el primer lugar, por ejemplo, en la compañía en la que estoy, la mente, como quiere protegerte, te quiere jalar a lo conocido, que es a tus paradigmas, ¿no?, anteriores. Entonces hay un trabajo de repetición y meterle emoción con esa nueva identidad que quieres lograr. Y al hacer eso, una vez que empiezas a creértela, el resultado empiezas como que a jalar ese resultado hacia ti, que eso es romper con la Matrix. ¿Qué romper con la Matrix? Es creer con certeza que tú ya tienes lo que estás imaginando de ese, digamos, yo del futuro, con certeza y sin duda. Y cuando haces eso, aunque no tengas el resultado todavía, la realidad se empieza a desdoblar y empiezas a traer todo esto. ¿Qué cosas me han pasado a mí? Pues el año pasado, por ejemplo, logré mi ingreso anual, se hizo mensual. Llegué a ser, fui el primer lugar nacional en MetLife. Okay. Los tres tipos de cosas empiezan a suceder. Para mí, llegar a ser el primer lugar, o para mí, sobre todo, mi ingreso anual mensual, hace unos años era algo como que, eso es como que para alguien, siempre, ya sabes que siempre está la persona A, B o C que siempre gana los primeros lugares, y dices, pues ellos, y los ves, y todos los demás solo lo ven como alguien especial, y cuando te cuestionas, oye, yo también puedo estar ahí. Y el tema es que muchas personas no saben cómo llegar ahí. Y como dices tú, pues oye, pues si me he visto mejor, sí va a ayudar a cambiar un poco la identidad, pero no cambia por completo, porque entra esa parte del autosabotaje
que te dice no puedes, no eres suficiente, no lo vas a lograr, tú no eres así. Te recrea la mente la historia para protegerse ante lo desconocido, ante un cambio nuevo, y te recrea la historia y te dice, pues es que tú fíjate en todos estos años, nunca has logrado eso, ¿por qué lo vas a lograr ahora? Entonces las personas, incluyendo a mí hace unos años, decía, bueno, pues es cierto. Entonces ahí ves como que a las personas que sí logran esos resultados que tú quieres tener, lo ves como algo mágico, tuvo suerte, pues es papá en seguros, por eso logró eso. Y no tiene nada que ver. ¿Tienes algunos rituales que nos pudieras compartir o recomendar como para empezar? Dijiste harto el tema, o lo mencionaste atrás, el tema de repetir. O sea, si quiero cambiar mi autoimagen, tengo que describir cómo me gustaría verme primero, cómo me gustaría sentirme, y luego empezar a repetir ese patrón para que mentalmente, celularmente, tu cuerpo lo vaya adoptando y se vaya empoderando y apropiando. En tu caso personal, ¿cuáles son como tus rituales diarios que muchas veces, a veces escuchamos que hacen muchas personas exitosas, pero nosotros lo hacemos una vez y lo dejamos de hacer? Bueno, parte de los rituales diarios, primero al levantarme, no tomo el celular para ver pendientes, WhatsApp, nada. O sea, pongo primero una música que me conecte emocionalmente y empiezo a recrear en mi mente cómo es mi yo del futuro, o qué quiero lograr. Y lo empiezo a recrear, sobre todo esto temprano y en la noche también, cuando ya la mente está como que está en ese estado el mental en el cual todavía sigue abierta la puerta del subconsciente, porque el tema aquí es reprogramar el subconsciente. Entonces hago eso, entonces recreo mi imagen de manera muy vívida como es mi yo del futuro, todo lo que quiero lograr. Después de ahí, en el día estoy haciendo cosas que me sacan de la zona de confort, aunque sean cosas pequeñas, bañarme con agua fría, cosas que te sacan de la zona de confort, porque al hacer actividades que te sacan de la zona de confort, empiezas a quitarle el mando a esa voz interna que te dice que no puedes, no eres suficiente. Y al imaginar yo en las mañanas a ese yo del futuro y a la vez quitarle poder a esas voces, es donde se empieza a integrar la realidad que tú quieres a ti. Y constantemente procuro prácticamente no meterme en nada. Autónomos en la operación. Para cada una de las empresas que tengo un líder de la compañía. En parte de mi filosofía de trabajo es, si me llegas a decir no sé cómo hacerlo y es que no te falta capacitación, o me llegas a decir es que no mandé el correo porque nunca me dijeron, se va la gente, o sea, conmigo no. Entonces el equipo que es muy valioso, el equipo que tengo de trabajo, los cuido muchísimo porque los he hecho muy autónomos a ellos, en el cual he hecho prácticamente que piensen como si fuera yo un poco en la toma de decisiones. Una cosa importante que me ha ayudado mucho y te lo paso como tip, de mis líderes, 2 tienen mi WhatsApp abierto, el personal, entonces ellos contestan como si fuera yo. Con todo, y si hay que meterle groserías a alguien porque así me llevo, lo hacen. Entonces, en automático, estoy automatizando mucho el proceso. Tengo la torre de control, que ella en un sistema tiene todos mis pendientes en el tema comercial, porque pues es lo que yo veo, entonces no se me va absolutamente nada y me ayuda, digamos, a estar empujando a terceras personas para que las cosas sucedan. Porque antes pues yo estaba de que, híjoles, tengo este pendiente, tengo el otro, tengo que hacer no sé qué. Y ya cuando estás a cargo de 4 empresas, pues ya es un poco complicado si no tienes un sistema de acá. Y otra cosa, retomando tu pregunta sobre qué fue lo que me hizo mantenerme después de 3 años que son difíciles, es que este negocio llega a un punto en el cual te puede dar tiempo para hacer otras cosas. Si inviertes en un equipo que te ayuda a gestionar esa parte operativa que es la que normalmente nos consume el día a día. Sí, Gabriel, y tristemente veo a veces algunos compañeros que llevan más años que yo y siguen digamos como que, pero porque se meten mucho en la administración dices, pues para administrar,
conseguir alguien más, pero ese tema, Gabriel, es puro control disfrazado de productividad. ¿Sí? Entonces, ahí hay que soltar y hay que hacer un trabajo, digamos, importante para que las cosas puedan fluir. Acuérdate que todo... Perdón. Hablaste de 4 empresas. Los seguros te permitieron crear otros negocios que no son de seguros. Así es. Ok. No sé si nos puedes platicar un poco de eso, cómo tu enfoque te ha permitido crear otros negocios y diversificar, porque al final del día está padre vender seguros a los 80 años si es que lo haces por hobby, pero si tienes que estar ahí metido porque es lo que tienes, o sea, es porque no tomaste buenas decisiones. En tu caso en particular, te preguntaría, ¿qué buenas decisiones has tomado que te han llevado a expandirte hoy como empresario? Porque al final los seguros es un negocio, tú tienes otros negocios. ¿Qué te llevó a expandirte? El tema de automatizar los procesos. Y sobre todo, lo más importante es el maravilloso equipo que tengo. Automatizar los procesos y yo solamente dedicarme a crear, a prospectar. De la parte de mis negocios, pues empecé con la parte de seguros, luego empecé con el tema de la aviación, es algo que me apasiona también. Entonces, que eso sí lo veo yo muy personal, porque es de mucho cuidado comprar aviones para terceros. Y luego el otro negocio es un fondo de inversión en Estados Unidos en el tema del real estate. Y hizo lo mismo. Mi trabajo fuerte fue crear las empresas, crear el equipo, armar el deal y luego ya dejarle al equipo continuando para que se lograra el proyecto. Y mi chamba fue relacionarme, conseguir tickets de inversión, etc. Y el último, Rompe con la Matrix, de mi marca de Rodrigo Ibáñez, ahí tengo 3 libros. Y la parte de los entrenamientos que doy y las conferencias. Oye, ¿me puedes contar un poco esa experiencia? Por ahí yo escuché una experiencia, como lo dije al inicio, que te llevaste unos clientes en tu avión, tú volaste tu avión. ¿Eso lo haces siempre con clientes? Si nos puedes platicar un poco de esa experiencia, que me parece genial, llevarte a un cliente a otro país, aunque sea frontera, pero te lo llevaste volando para que viva una experiencia. Y eso me lleva a un tema que tiene que ver con el customer experience. ¿Qué experiencia están viviendo nuestros clientes en el despacho? O sea, ¿solamente los llamamos para cobrarles? ¿O tenemos, esto no significa que tienes que llevarte a tus clientes a otro país? En tu caso es una situación particular. Pero como asesores, yo creo que esta pregunta es importante, que como asesores, los que nos van a ver luego de México, Latinoamérica, se respondan, ¿qué experiencia están viviendo mis clientes en el despacho? ¿Solo los llamo para cobrar y para renovar, o estoy haciendo otras cosas? Cuéntanos un poquito de esa experiencia que viven tus clientes. Pues mira, esa vez del que te enteraste, fuimos a un partido de americano en Dallas. El tema del avión privado, pues en mi caso, es algo, digamos, aspiracional para muchísima gente. Yo creo que para la mayoría también hay gente que no le gusta subirse, ¿verdad? Tengo clientes que pueden comprarse un avión fácil y no les gusta volar avión privado, por lo que sea. Pero fue una experiencia seleccioné a 3 de mis clientes top y me fui en el avión a Dallas allá, y fue una experiencia muy padre porque, pues, está padre que... también hay muchos clientes que no les puedo dar esto por el costo-beneficio. Pero es una experiencia diferente, ¿eh? Y hay personas que yo he visto algunos compañeros que de repente se llevan a una convención, que se ganaron 4 lugares en una convención internacional y pues se llevan a un cliente con su esposa. Entonces hay gente que lo hace también en otros medios. Pero pues al final la libertad que te da el volar en avión privado y el poder decir, ¿sabes qué? Me quiero quedar 1 o 2 días más, no me quiero regresar hoy, o me faltó esto, o me quiero regresar un día antes. Pues esa libertad está padre.
Es una experiencia que hay que vivirla alguna vez en la vida, creo yo. Ok, me voy a dejar caer por Monterrey pronto, así que ahí te aviso. Claro. Oye, cuéntanos un poco de este tema de las mentorías que tú estás trabajando hoy. Salte de la Matrix. Me mencionabas que traes ahí unos libros, pero cuéntanos un poco cómo es este proceso. Primero, en tu caso personal, ya nos contaste un poquito, pero si podemos profundizar y luego contarle a las personas que nos van a ver en este episodio de hoy, eh, cómo podrían luego ubicarte, si quieren participar en alguna de estas mentorías. ¿Cómo está esa parte? Bueno, mira, en mi Instagram, la idea es las personas que quisieran entrar a esta mentoría, más que todo es un entrenamiento. Tengo un líder de esta empresa que es la que me gestiona todo. Pero Rompe con la Matrix es poder creer, pues es simplemente un poco la ley de cómo hacer a tu favor la ley de la atracción de manera real. Okay. No tanto, yo muchos años estuve viendo videos motivacionales, ya sabes, de desdoblar la realidad, la ley de la atracción, pero cuando no metes acción, pues simplemente no sucede, es difícil que sucedan las cosas. Tu Rompe con la Matrix es un entrenamiento de 6 semanas que está diseñado para desprogramar el subconsciente, a versión, digamos, vieja o antigua de paradigmas y pensamientos limitantes, y instalamos esa nueva versión que es tu yo del futuro, es tu persona en su máximo esplendor para poder lograr todo lo que quieres lograr, esa experiencia, el propósito para lo que viniste a este mundo, que es, digamos, tu alma en su esencia pura, sin estos paradigmas y creencias limitantes. Entonces, desprogramamos el subconsciente, se implementa el yo del futuro y ahí es cuando la ley de la atracción empieza a funcionar a tu favor, pensando con certeza que tienes lo que ya quieres, aunque no lo tengas materialmente o físicamente. De eso se trata Rompe con la Matrix. Ok, ahí luego vamos a poner ahí el flyer si es que, bueno, para las personas que nos van a ver te puedan pedir información del programa. Gracias, David. Para que lo tomen. En la parte, digamos, de Rompe con la Matrix, por ahí yo vi en tus redes sociales que impartiste una conferencia en MDRT. ¿Qué tan importante ha sido para ti a lo mejor MDRT como agente de seguros? Para mí MDRT ha sido una catapulta también para poder lograr otros resultados muy, muy distintos, o sea, a los que no van a MDRT. Y al final, obviamente, el dar una conferencia en MDRT, pues es algo importante. Y yo en lo personal estuve aplicando alrededor de como en 4 ocasiones para dar una plática o charla. Y pues simplemente el universo, Dios, poder superior, te da las cosas cuando estás listo. Y para mí esa en Miami ahora en este 20-25 de junio fue un parteaguas igual, o sea, fue romper otros paradigmas, porque pasaron cosas muy interesantes en mi vida ese día, esa certeza. Y lo curioso, Gabriel, es que cuando me dijeron que iba a poder dar, que me aceptaron para la conferencia, primero yo pensé que iba a ser en una de las sesiones de las Correction Zone, que son un poco más pequeñas. Sí. Yo me enteré que era la Focus Session, ya había ido a otras Focus Session antes y pues eran a lo mejor 500 personas. Pero lo interesante es que, para que veas cómo funciona esto de romper con la Matrix, yo estuve recreando la imagen desde enero a la fecha de cómo iba a ser la conferencia, qué es lo que iba a pasar, y con certeza. Por eso hablo mucho de la parte de la certeza, emoción, repetición, certeza, emoción, repetición. Y en automático estaba en play, haz de cuenta, en mi mente, recreando toda esta situación. Y lo más curioso de todo es que, y lo más padre de cómo son las sincronicidades, al llegar a ver dónde iba la conferencia en MDRT, pues eran alrededor de unas 1000 sillas, fueron como 800 personas, y exactamente como me lo imaginé que iba a suceder la conferencia, así fue como sucedió.
Claro que en el camino hay, pues de repente entra el miedo y entra, pero pues son cosas que hay que dominar, porque el miedo siempre va a estar. Que la persona no crea nada. Rodrigo, como ya rompió con la Matrix, no tiene miedo. No, el miedo sí está, pero ya no se engancha emocionalmente porque ya sabes que son esas voces internas que te quieren todavía jalar. Pero ya cuando desvinculas esa parte emocional es donde pues todos llegan a tu favor, ¿no? Pero sí, fue una experiencia formidable. Se lleva varias cosas internamente ese día en esa conferencia. Interesante esta parte que comentas de recrear la situación que quieres que se dé y te encuentras con la sorpresa que cuando llegas al lugar es lo que te habías imaginado. El universo te dice, querías cabrón, órale, güey, ahí está. Ok. Hoy estamos llegando ya al cierre de nuestro episodio el día de hoy. Te agradezco el tiempo y todo lo que nos estás compartiendo es oro molido ahí para que los amigos que nos van a ver, agentes de seguros de México y Latinoamérica, se lleven ahí muy buenas recomendaciones. Me gustó esta parte que dijiste: certeza, emoción y repetición. Lo tomé nota aquí. ¿Qué le recomendarías a las personas que van a ver este episodio, aparte de que se sumen a tu programa? ¿Qué les recomendarías? Pues híjoles, mira, al final si yo en lo personal lo puedo lograr, que me sentí una persona muy complicada para romper con la Matrix, creo que cualquier persona lo puede lograr, ¿no? Recrea, ponte a pensar cómo puede ser ese personaje, ese tuyo del futuro, algo que tiene que ser esa idea. Cuando recrees tu yo del futuro, escríbelo obviamente a detalle cómo es, dónde vive, qué hace, cuánto gana, no sé, puede ser el ingreso anual, mensual, algo que te saque de la zona de confort, algo que sea muy diferente a lo que estés acostumbrado a hacer. Impregna esa imagen con repetición y emoción, que son las dos claves para que el subconsciente empiece a cambiar. Haz actividades todos los días, aunque sean pequeñas, que te saquen de la zona de confort. Un día aguántate, no cedes, otro día bañate con agua fría, otro día levántate temprano antes de la hora acostumbrada, para que empieces a sacar de la rutina al subconsciente y diga, oye, ¿qué está pasando? Esto es diferente, pero pues no me voy a quedar solo porque hay una nueva identidad que va a empezar a llegar. E imagínate con certeza y de manera muy vívida qué quieres, y no le metas esfuerzo a la cosa. El cómo va a llegar las cosas, el cómo vas a llegar a tener tu ingreso anual mensual, es el problema de Dios, del universo. Tu único trabajo es mantener la certeza de que ya tienes lo que te estás imaginando, aunque no lo tengas todavía en este plano físico. Dijiste algo hace un ratito, el tema de la acción. O sea, yo puedo rezar, puedo meditar, pero, o sea, el universo, el cielo se abre y te dice, eres el elegido. O sea, también tienes que poner de tu parte, pasar a la acción. Estas pequeñas cosas que dices, oye, a lo mejor ir a un desayuno con una persona, ir a centro de networking, salir de esa rutina del día a día. Como dijiste, oye, me bañé hoy, me duché con agua fría. Y eso le cambia a tu subconsciente la dinámica que traías de bañarte con agüita caliente todos los días. Y tu subconsciente se da cuenta y dice, oye, sí, me dio miedo bañarme con agua fría, pero no me morí. O sea, lo puedo hacer otro día, y empiezas a agarrar como esa dinámica de nuevas acciones que te sacan de la, digamos, de la Matrix, te sacan de esa zona de confort, que por cierto a veces es muy cómoda y no nos permite, digamos, poder lograr nuestros objetivos. Fíjate que, o sea, sí hay que hacer acción, pero es una acción ya mucho más enfocada y se siente muchas veces sin esfuerzo, pues es aceptar la realidad. A nosotros nos han enseñado mucho en esta industria, tienes que perseguir, insistir. Yo la verdad soy anti todo eso. Yo suelto, el que no quiera a Dios, es su familia, no la mía, y voy y busco a alguien nuevo. Y curiosamente, cuando sueltas las cosas donde está un poco trabada esa energía, porque todo es energía, empiezan a llegar las sincronicidades y llegan por otro lado. La otra vez solté un cliente con una póliza emitida muy importante, y ya sabes, pues tiene la lana, pero deja de contestar. Me costó un poco de trabajo solté, y como a las 3 horas
fui a una tienda por aquí por donde vivo y me encontré con una persona que tenía tiempo de no ver otro negocio por ahí con él. Pero son cosas que dices, son sincronicidades, no es un tema de suerte. Entonces cuando sueltas, viene algo mejor después. El problema es que muchas personas quieren seguir controlando el resultado y ahí es donde se traba la energía. Al controlar el resultado hay que soltar, confiar y trabajar como si ya tuvieras lo que tienes, aunque no esté todavía físicamente. Buenísimo. Gracias, Rodrigo, por el día de hoy, habernos acompañado. Muchas ideas. Que te busquen los amigos, ahí vamos a poner las redes sociales para que te busquen. Y te agradezco el espacio, me llevo también varias anotaciones por acá. Y voy a andar por ahí en Monterrey pronto, así que te aviso a ver si... Me avisas, Gabriel, muchas gracias. Por ahí platicamos. Para llevarte a volar, a dar una vuelta por ahí. Buenísimo. Gracias a todos los amigos que van a ver este episodio. Recuerda darle like, compartir, déjanos tu comentario de qué fue lo que te llevaste de esta plática, ¿vale? Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Taquitos y Negocios. Gracias a todos.